Las raíces de una función cuadrática son las abscisas donde la parábola de la función corta el eje de las x, mientras que el discriminante es una ecuación que nos permite determinar la cantidad de raíces que puede tener una función cuadrática en particular. El discriminante lo podemos determinar mediante esa ecuación. El discriminante va a ser igual a b al cuadrado menos 4ac, donde a es el coeficiente del término cuadrático de mi función cuadrática, ¿verdad? B será el coeficiente del término lineal de la función cuadrática y C será el término independiente de esa función cuadrática en particular. El discriminante nos ayuda a ver las posiciones relativas de la parábola con relación al eje horizontal. Fíjense, cuando la parábola no corta al eje de la C, que es al eje horizontal, decimos que la función no tiene raíces reales. Eso ocurre cuando el discriminante es negativo, es menor que 0. Cuando el discriminante es negativo, entonces la función cuadrática no tiene raíces reales. Ahora, cuando la posición de la parábola con relación al eje de las x la corta en un solo punto, decimos que la función tiene una única raíz, tiene una sola raíz. Y eso ocurre cuando el discriminante es igual a 0. Cuando el discriminante es igual a 0, entonces la función cuadrática tiene una raíz. Y en este otro caso, vemos que la parábola corta al eje de las x en dos puntos. Por tanto, la función cuadrática tiene dos raíces. Esto ocurre cuando el discriminante es mayor que 0. En ese caso, cuando el discriminante es positivo, la función cuadrática tiene dos raíces. El discriminante de una función cuadrática lo determinamos como b al cuadrado menos 4ac, o sea, 4 por a por c, donde a es el coeficiente del término cuadrático, b el coeficiente del término lineal y c es el término independiente. Si la función es x cuadrado menos x más 2, esa función tiene como representación gráfica una parábola cóncava hacia arriba. Aquí lo que queremos estudiar son las raíces, porque para eso no sirve el discriminante. Entonces, si nosotros escribimos nuevamente a la función de esta manera, lo hacemos así para identificar quién es a, quién es b y quién es c. En el caso del coeficiente de término cuadrático, a es igual a 1. El coeficiente de término lineal b es igual a menos 1 y el término independiente c es igual a 2. Si nosotros esos valores los sustituimos en esta ecuación del discriminante, ¿verdad? Que sería esta ecuación donde va b, ¿verdad? Colocaríamos menos 1, fíjense, b cuadrado sería b menos 1, entonces como es un b al cuadrado sería menos 1 al cuadrado, menos 4ac, menos 4ac, 4 es 1 y c es 2. Entonces donde va a lo sustituimos por 1 y donde va c colocamos 2. Cuando nosotros realizamos esa operación aritmética, bueno, menos 1 al cuadrado me da 1, me da igual, menos 1 al cuadrado es igual a 1, y eso le vamos a restar 4 por 1 es 4, por 2 es 8, le vamos a restar 8. Cuando 1 le resto a 8, obtengo que el discriminante es menos 7, por lo tanto el discriminante es negativo. Cuando el discriminante es negativo, la función no tiene raíces. ¿Y qué significa eso? Que nuestra parábola no va a cortar al eje de las x en ningún punto. Fíjense que el mínimo de la parábola estaría por acá y la parábola nunca alcanza a cortar al eje de las x. Eso significa de que no tiene raíces reales. El discriminante de una función cuadrática es igual a b al cuadrado menos 4ac, donde a es el coeficiente del término cuadrático, b es el coeficiente del término lineal y c es el término independiente. Si la función es x al cuadrado, bueno, la representación gráfica de esa
función x al cuadrado es una parábola cóncava hacia arriba. Ahora vamos a calcular el determinante. Vemos que si reescribimos la ecuación de esta manera, ahí vemos que el coeficiente del término cuadrático es 1, el coeficiente del término lineal es 0 y el término independiente también es igual a 0. Cuando nosotros esos valores de a, b y c los sustituimos en la ecuación de discriminante, ¿verdad?, vamos a obtener este resultado. O sea, en esta ecuación, ¿verdad?, al sustituirlo tendríamos esto. Donde va b, colocamos 0, que es su valor. Eso le vamos a restar 4 veces a es igual a 1, por c, que es 0. Al realizar esa operación, obtenemos que 0 al cuadrado es 0 y menos 4 por 1 es 4, por 0 es 0. Entonces el discriminante, en este caso 0 menos 0 es 0, el discriminante es igual a 0. Cuando el discriminante es igual a 0, significa que la función cuadrática tiene una sola raíz. Eso ocurre cuando hay un único punto donde la parábola corta el eje de la sec, y eso ocurre en el punto de corte h, o sea, con abscisa 0 y ordenada 0. Ese sería el punto de corte de la función con relación al eje de la sec, pero también significa que es el único punto donde la parábola corta al eje o toca al eje de las abscisas. Por eso tiene una sola raíz. El discriminante de una función cuadrática es igual a b al cuadrado menos 4ac, donde a es el coeficiente del término cuadrático, b es el coeficiente del término lineal y c es el término independiente. Si la función es 2x al cuadrado menos 4x menos c, el determinante nos va a ayudar a determinar cuántas raíces tiene esa función. Recordemos que una raíz es la cantidad abscisa o la abscisa donde la función cuadrática corta el eje de la sec. En el caso de la función que 2x al cuadrado menos 4x menos c, tiene esta representación gráfica. Ahí vemos que la parábola es cóncava hacia arriba y toca o cruza el eje de las x en 2 puntos, por lo tanto tiene debería tener 2 raíces, o no es que debería, tiene 2 raíces. Pero si yo no quiero hacer la representación gráfica, yo puedo determinar, sin hacer la representación gráfica, puedo determinar la cantidad de raíces que tiene esta función, y para eso utilizamos el determinante. Entonces, si reescribimos esta ecuación, la función cuadrática, de esta manera, ¿verdad?, entonces identificamos que a es igual a 2, porque es el coeficiente del término cuadrático, b, que es el coeficiente del término lineal, es menos 4, y c, que es el término independiente, es igual a menos 6. Si nosotros esos valores los sustituimos en la fórmula discriminante, es decir, en esta ecuación, donde va b vamos a poner menos 4, donde va a vamos a poner 2, donde va c vamos a poner menos 6, obtenemos este resultado. Donde va b ponemos menos 4, porque es el valor del coeficiente al término lineal de la función. A eso le vamos a restar 4 por a por c. 4 es 2 y c es igual a menos c, por eso tenemos a 4 que multiplica 2 y que multiplica a menos c. Cuando realizamos las operaciones aritméticas, tenemos que menos 4 al cuadrado es 16 y 4 por 2 es 8, 8 por menos 6 es menos 48, pero como está antecedido el signo negativo, entonces nos dará 48. Cuando yo a 16 le sumo 48, nos da 64. 64 es un número mayor que 0. Y cuando el discriminante es mayor que 0, vemos que la función cuadrática tiene 2 raíces. Y efectivamente, si observamos la gráfica, vemos que la parábola corta el eje de la sec en 2 puntos. Justamente, fíjense, tenemos 2 puntos de corte con el eje de la sec. El H1 que tendría abscisa menos 1,0 y H2 que sería el punto de la abscisa 3 y la ordenada 0. En este caso lo podemos observar, pero no siempre es fácil observarlo. Para eso hay una manera de cómo calcular las raíces, pero por ahora nos estamos ocupando solamente del discriminante para determinar la cantidad de raíces que tiene una función cuadrática. El discriminante de una función cuadrática nos permite determinar la cantidad de raíces que tiene nuestra función
cuadrática, o que tiene una función cuadrática. Para calcular determinante tenemos esta ecuación b al cuadrado menos 4ac, donde a es el coeficiente del término cuadrático, b es el coeficiente del término lineal y c es el término independiente. La función cuadrática igual a menos 2x al cuadrado más 2x más 3 tiene como representación gráfica esta parábola. Es una parábola cóncava hacia abajo. Vemos que esa parábola cruza al eje de la sequía en 2 puntos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos la representación gráfica de la función? Bueno, nosotros utilizamos el discriminante para nosotros poder determinar cuántas raíces tiene la función, si acaso las tiene. Entonces, reescribimos la misma ecuación para identificar quién es a. En este caso va a ser igual a menos 2 porque es el coeficiente del término cuadrático, b va a ser igual a 2 porque es el coeficiente del término lineal, y c es igual a 3 porque es el término independiente de nuestra función cuadrática. Si nosotros a, b y c los reemplazamos en esta ecuación, es decir, en esta ecuación, donde va b colocamos 2, donde va a colocamos menos 2 y donde va c colocamos 3, obtendríamos este resultado. Fíjense, donde va b al cuadrado, vamos a colocar 2 al cuadrado menos 4 que multiplica a es igual a menos 2 y c es igual a 3. Entonces donde va c colocamos 3, por eso tenemos 2 al cuadrado menos 4 que multiplica a menos 2 que multiplica a 3. Cuando realizamos las operaciones aritméticas, 4 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado me da 4 y menos 4 por menos 2, menos 4 por menos 2 nos da menos 8, perdón, nos da más 8 y más 8 por 3 nos da 24. Entonces cuando yo a 4 le sumo 24 tenemos que el discriminante debe ser igual a 28. 28 es un número mayor que 0, es un número positivo. Cuando el discriminante es positivo, entonces la función cuadrática tiene 2 raíces. Fíjense que aquí determinamos que la función tiene 2 raíces sin necesidad de saber si la gráfica, la forma de la gráfica. Nosotros sabemos que, claro, como a es negativo, hace cóncava hacia abajo, pero no sabemos exactamente dónde corta la función. Y tampoco lo sabríamos si no vemos la gráfica hasta nosotros resolver el discriminante. Dado que el delta, o sea el discriminante mayor que 0, tiene 2 raíces y efectivamente vemos que la parábola corta al eje de las x en 2 puntos. Justamente en el punto donde la abscisa es menos 1 y el otro punto es donde la abscisa es igual a 2. La manera de determinar los valores de las raíces se hacen utilizando otras operaciones que vamos a aprender a continuación.